Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Les agradecemos que estén con nosotros y que juntos conozcamos la historia de nuestros personajes, de quienes aceptan la invitación a estar con nosotros. A nombre del equipo que hacemos Entre Lagunero, le damos la bienvenida, las buenas tardes. Roberto Ríos en el control técnico, en la producción Claudia Martínez Martel y una servidora Marcela Pámanes. De verdad le agradecemos muchísimo. Le ponemos los puntos de contacto a sus órdenes, @entrelaguneros, @mpámanes, @noticierosgrem. Estamos también transmitiendo desde lo digital, desde el mundo digital en www.noticierosgrem.com.mx. Estamos haciendo por primera vez una transmisión en Facebook Live de este espacio y ojalá y que usted nos acepte y usted comparta y nos quedemos ahí en Facebook Live haciendo estas transmisiones especiales. Bueno, pues la tarde de hoy yo tengo mucho gusto y se lo comentaba ahora mismo, son de estos personajes que tenemos en la lista y de alguna manera vamos buscando la forma de encontrarnos y hoy por fin se llegó. Vamos a platicar con el arquitecto Miguel Humberto Ruiz Castro. Él es egresado de la Universidad de Nuevo León, maestro fundador del Tecnológico de La Laguna, miembro del equipo fundador del Colegio de Arquitectos, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera en 1982, presidente del Patronato del Archivo Municipal Eduardo Guerra en el 2002, presidente del Patronato Casa del Cerro y Museo del Torreón en el 2010, miembro del Sistema Integral y Mantenimiento de Torreón. Él, entre otras obras, estuvo en el proyecto de la Escuela de Odontología de Torreón, siendo gobernador don Braulio Fernández Aguirre, en la remodelación de la sala del Cabildo de la antigua presidencia, ya esa presidencia evidentemente ya no es parte de nuestra historia presente, pero en su momento fue muy importante. La remodelación de la Biblioteca Municipal del Torreón, del Mercado Juárez, que una joya de Art Deco, dicen los arquitectos. La restauración de la Casa del Cerro, emblemática nuestra casa. La restauración de la fachada de la Casa Mudéjar y el monumento a la Marina en la Plaza de la Tortuga de la colonia Torreón Jardín, entre otras muchas cosas. Y bueno, de lo que se trata es de que sepamos más de nuestro invitado la tarde de hoy. Arquitecto, le agradezco de corazón que haya aceptado. Muy amable. La verdad es que estoy contento porque me da la oportunidad de poder presentar algo de lo que hicimos, de cómo nació desde el principio de mi vida hasta ahorita, lo que hemos hecho, que quede como un recuerdo de esto, ¿verdad? Claro que sí, arquitecto. Nosotros agradecemos siempre esta generosidad. Y vamos a empezar por el principio, su origen. Yo nací en La Flor de Jimulco, Coahuila. ¿Por qué nací ahí? Porque mi papá cuando llegó, fue cuando en 1936 el reparto agrario, entonces él consiguió ese trabajo y ahí me tocó nacer. De ahí fue... ¿A qué se dedicaba su papá? Mi papá era inspector de campo del Ban Rural. Ajá. Sí, y entonces de ahí ya nos estuvimos viniendo, se vino a la perdón. Ahí está. Sí, de ahí ya hubo fuimos a San Pedro, a otros ejidos allá, y al fin de cuentas cuando yo tenía 5 años, mi mamá le dijo a él, ¿verdad? Y dije, pues que necesitamos ya venirnos a la ciudad para poderme meter en la escuela, pues la primaria. Me metió en la escuela primaria La Constituyentes de 1917, que ahorita es, creo que tiene oficinas de dirección. De la, ¿Por dónde estaba esta escuela? Él estaba en la Donato Guerra. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Entre Corregidora y la Corregidora, ¿no? Por ahí por más o menos, sí, por ese rumbo, sí, ahí está. Y ahí fue todo mi primaria, hasta que... ¿Le gustaba ir a la escuela, arquitecto, se acuerda? Sí, sí, no, sí iba a la escuela. Sí, la verdad es que yo no tuve ese problema, ¿verdad? De que me fuera obligado. Pues más bien ya muchas veces era pues que iba a jugar con los amiguitos. Con los niños, claro. ¿Verdad? Y de ahí cuando estamos ahí, termino la primaria, ya para entonces ya éramos de familia, éramos como 6, 7. Sí, ya... O sea, pues ya tengo una hermana mayor y luego sigo yo. Y bueno, no éramos todos, ¿verdad? Sí, y luego siguen otras, un hermano es el único hermano que tengo y otras hermanas. Ah, muy bien. Sí, son las que... O sea, en total de familia eran 7. Somos 7 en total de familia. Cuando termino la primaria, bueno, pues voy a la secundaria, ¿verdad? Y pues la única secundaria que había, bueno, habían 2 o 3, la de Gómez, la Pereira y la Venustiano Carranza. Entonces voy a la Venustiano Carranza, me registro, me toca
Me toca cuando, ya ve que cuando entraba uno a la escuela lo pelaban a uno, los novatos, entonces me corretearon, me pelaron. No batearon. Sí, me novatearon. Ahí termino, ahí mi secundaria toda la hice, nunca pensando yo en la arquitectura ni nada, o sea, simplemente pues yo pensaba estar saliendo de la escuela. En aquel entonces paso a la preparatoria ya más o menos voy un poquito dirigido a las ingenierías, ¿verdad? Y inclusive mis compañeros de la preparatoria, en ese entonces era Luis de la Rosa, Córdoba, era Guillermo Milán, el doctor Guillermo Milán, y Saúl Gómez, y bueno, algunos licenciados también que andan por ahí, ¿verdad? Sí. Y eso una generación brillante. Fue una buena generación esa, sí. La verdad es que sí. Y ahí estudió la preparatoria, ¿verdad? Y entonces, en aquel entonces pues aquí no había nada. Nada, no había nada más que las preparatorias. No se podía estudiar, por eso todo el mundo se iba a Monterrey. Todo el mundo a Monterrey, México, ¿verdad? Y entonces aquí, entonces a mí me llama la atención irme a México porque en ese entonces había unas películas en donde pasaban los juegos de fútbol americano, Universidad de México y Politécnico, y pues por la adolescencia que, ¿verdad? Pues a uno le llamaba la atención eso, ¿verdad? Y entonces a mí me llamó la atención meterme al Politécnico. Entonces, bueno, pues como yo iba, tomé la preparatoria de ingenierías. Cuando me voy, llego bueno, más bien, en ese espacio de tiempo, aquí terminamos en junio, y que en México las inscripciones eran hasta enero, ¿verdad? Okay. Entonces, pues ahí había un espacio de tiempo. Ajá. Y entonces mi papá me dijo, espérate, pues vámonos a Monterrey. Bueno, pues vámonos a Monterrey. Llegamos a Monterrey, me acuerdo que él me iba acompañando. Y la anécdota es esta, o sea, llegamos ahí a un hotel, nos acomodamos, al día siguiente íbamos a la escuela, que era el Colegio Civil, creo que estaba enfrentito por ahí, en las inscripciones. Y había un señor ahí con un escritorio y una fila de alumnos, de amigos, donde iban definiendo en qué carreras iban a meter. Cuando llego con él, le dice, me pregunta, ¿de qué vas a estudiar? Y luego le digo, Ingeniería Civil, porque nomás había 3 carreras allá. Ingeniería Civil. Dice, no, pues ya no hay, ahí va el último, tú ya no te tocó. Otra, y pues ¿cuál hay? Pues ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y arquitectura. Y en ese momento me quedé, digo, arquitectura, pues ahí se lleva con la ingeniería, pues ni experiencia ni nada tenía, ¿verdad? Pues arquitectura. Me registran. Y listo, mi papá se regresa y yo me quedo allí y ya comienzo ya a ir a clase. No había facultad, la escuela estaba en el centro, en una casa vieja. Cuando llego a la escuela, a la famosa escuela, mi primer clase, mi segunda clase que llego a la escuela, pues nuevo, todo, ¿verdad? Ni idea tenía. ¿Cuántos añitos tenía? 17 años o 18, pues saliendo de la escuela, sí, estaba muy chiquito, pues salí de 22, ¿no? De la escuela, 23. De 22 años. Sí, y entonces... Es que era prepa de 2, ¿verdad? Era prepa de 2, sí. Sí. Era prepa de 2. Ajá. Y entonces, sucede que estando allí, llego a la escuela, y en la primer clase, ¿qué hay? El maestro de proyectos me dice, bueno, pues dibujen su casa, una casa. Pues yo no tenía más que acostumbrado a las casas que yo había vivido, que era pues cuarto, patio, ¿verdad? Un zaguán, y pues así lo dibujé. Pero yo de alguna manera inocente, ¿verdad? Claro. Pues sin conocer. Cuando la presenta el maestro, ¿y esto qué es? Le dije, no, pues es una casa. Pues, dijo, no, esto no es, y me la tachó. Me di una deprimida, que me fui a la casa de asistencia, ¿verdad? Yo tocaba la guitarra y andaba tocando mucho la guitarra. Y me puse a tocar, ¿verdad? Y mandó una carta a mi mamá diciéndole que, pues que renunciaba, que ya no quería seguir. Y entonces ella me contesta, todo era por carta, me contesta que no, que me quedara. Para eso tardé 2 semanas en ir a la escuela. Yo me dediqué muy a gusto, toque guitarra, comer y todo eso, muy a gusto.
al cabo ya me iba a regresar, ¿verdad? Y nada, pues cuando voy a la clase, a la universidad, pues iba con pena y todo, y a ver cómo me va. Entonces llego y luego me dicen, fíjate que hubo huelga. ¿Cómo? Entonces no hubo clase. Las 2 semanas hubo huelga, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues, y yo todavía con la autoestima, pues ahí baja, ¿verdad? Entonces me dice el maestro, pero otra vez, el mismo maestro, en la siguiente clase, me dice, a ver, a todos nos dijo, háganos un proyecto sobre una de exposición de pinturas. Una galería de exposición de pinturas. Bueno, pues ahí yo me voy a la casa de asistencia, tenía mi mesa de dibujo, y ahí me tiene, no se me ocurría nada, no sabía ni cómo, ni qué era, ni nada. Pues no sé, pero yo pienso que la arquitectura llega a inspiración como cualquier cosa. Ajá. Y de repente, no sé, como estoy hablando a 1 o 2 de la mañana, o 3 de la mañana, que estábamos pegados, que yo desesperado porque tenía que entregar al día siguiente, y se me ocurrió una idea, y me acuerdo todavía, la traigo fija, ¿verdad? Que va a hacer un círculo, y luego puse un polígono, y luego puse pues creo que ¿qué más? Otro elemento ovalado, ¿verdad? Y luego los ligué entre ellos, y por medio de una fuente, y le puse ahí fuentecitas y todo eso, y luego le vuelta, y luego ya cada uno le puse por el recorrido, y que de ahí iba hasta el otro, y así fue. Al día siguiente se lo llevo al maestro. Cuando llego con el maestro, me dice, lo ve, y lo veo muy serio, y yo dije, aquí ya también, hasta aquí llegué, y me dice, muy bien, muévele aquí, acá y acá, nada más. A la siguiente reunión que voy, le entrego lo que me dijo él, y me pone un 10, me dice. Y se me sube la autoestima. Qué determinante, ¿verdad? Determinante, pero yo no tenía a quien así voltear para atrás a nada, así todo lo iba descubriendo. Y a partir de ahí, pues yo comienzo. La situación de la casa estaba, pues como en esa época había recesión, mi papá era inspector, pues no había mucho, y comienza a fallar la situación económica en la casa. Estoy hablando ya del 2º año. Él sin falta me mandaba, teníamos una casa de asistencia donde éramos 40, 20 por un lado y 20 en el otro lado, y la mitad éramos del Tecnológico de Monterrey y otros de la Universidad de Nuevo León. No era autónoma. No era autónoma. ¿Quién dependía del Estado? Del Estado. Sí. Y entonces, pues estando ahí en la casa de asistencia, que éramos 20, éramos los 40, ahí es cuando comienzo yo a pensar en qué voy a presentar, ¿verdad? Y porque ya el dinero ya no llegaba. Y la señora pues me decía, mijito, pues ya, ¿verdad? Pues, entonces lo que hice fue, le dije, vengo a la casa, yo no sabía, vengo acá a Torreón, que por cierto, que toda mi carrera que me viene de RAID. O sea, la situación estaba, entonces yo lo que ganaba allá era para vestirme. Entonces y siempre han dicho que la carrera de arquitectura es cara. Es cara. Entonces yo tuve la suerte de conseguir ahí un arquitecto que a lo mejor le caí bien y fuera el mejor arquitecto que trae las mejores obras de Monterrey. Y un arquitecto Juan B. Padilla. Y entonces con él empecé, ¿verdad? Y él me pagaba por horas. Y entonces, pero no completaba, y yo tocaba la guitarra. Como éramos compañeros ahí todos, pues ahí tocamos la guitarra, y luego ya algunos que eran de Victoria, de Tamaulipas, de por ahí esa parte, les mandaban dólares, y entonces me decían, oye, Miguel, ¿cómo ves? Llevamos una serenata. En aquel entonces eran los panchos, los tríos y todo eso, ¿verdad? Que cantábamos. Le dije, sí, ¿cómo no? La primera vez que se lo oía, y la segunda, y ya me agarraron todos para llevar. Le dije, no, pues voy a cobrar. Sí. Y les comencé a cobrar. Pues el talento. Y de ahí comencé yo a ayudarme tantito, más las clases, más del trabajo que tenía, y de ahí salí. Y todos los años fue así, hasta que terminé la carrera. O sea, usted se costeó su carrera desde el segundo año. Desde el 2º año hasta el final. Oiga, ¿y dónde aprendió a tocar guitarra? ¿Cuándo? ¿A qué horas? La guitarra, me voy a parar tantito ahí para hacer un espacio. Cuando tenía yo, que le digo que vivía yo en la Guerrero, ahí cerca de la escuela, la Constituyentes, tenía un amigo que su papá trabajaba en la Carta Blanca en un camión. Y él llegaba a las 6 de la tarde. Y ahí se acostumbra siempre, en todos esos lugares, esos barrios, se acostumbra a salir a las 5 o 6 de la tarde las señoras a la banqueta. Y él se salió con una guitarra. Yo tenía 12 años por ahí, o 13. Cuando sale, él comenzó a tocar.
Me llamó la atención y me senté en un ladito con él. Y ahí siguió él tocando y dijo, ¿te gusta? Sí. Pues sí. Entonces él me dijo, a ver, agárrala, y me enseñó la famosa primera ELA, el tun, ta, 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 ta. Y dije, vente mañana. Total, pues estuve yendo. Hasta que le agarré, decirle que en 2 años que estuve tocando, comencé fue mi papá, y una vez me lo llevé, íbamos a la Alianza, porque se iba a traer las cosas, claro, del alimento, y se atravesó una guitarrita que estaba por ahí en un bazar, y lo agarré, y dijo, cómpremela, no, total, me la compro. Y de ahí agarré. Total, cuando ya en la preparatoria, yo ya le tocaba, ya tocaba hasta requinto. Oiga, y luego le pedían que llevara serenata, pero usted llevaba. Yo era el que cantaba. Por eso, pero usted, de que usted quisiera llevarle usted serenata pues a alguna dama, porque allá, que en Monterrey, pues, ¿por qué no, verdad? Sí lo hacíamos, ¿verdad? Pues, y luego la guitarra, que es muy requerida por todos lados, pues... Claro, el alma de la fiesta. A mí en todos lados me invitaban. El alma de la fiesta. El alma, y alguna amiga, ¿verdad? Por ahí le llevaba serenata. Oiga, y entonces tiene muy buen oído. Sí, tengo muy buen oído. Tengo ese talento, bueno, inclusive toqué flamenco con Rolando Madero, el arquitecto Rolando, tocamos. Claro. Él y yo tocamos en el Teatro Isauro Martínez aquí. Claro. ¿Verdad? Y ya se me olvidó, sí. ya no tocó así, ¿verdad? Pero lo toqué y toqué en el Teatro Alvarado. Tocamos ahí en una audición, que yo iba muy nervioso, ¿verdad? Y él sí ya tenía él traía colmillo para tocar. Tocaba muy bonito él. Sí. Oigan, pero bueno, cuántos talentos reunidos en su persona, en la persona del arquitecto. También Madero, maravilloso. Déjeme ir a una pausa comercial, sí, arquitecto, y vamos a regresar con muchísimo gusto para seguir conversando. La tarde de hoy les pedimos que se queden porque está con nosotros el arquitecto Miguel Ruiz Castro. De muchas ganas de presentarles a nuestro invitado en esta ocasión. Tenemos al arquitecto Miguel Humberto Ruiz Castro. Y entonces estamos en esta primera parte conociendo pues los pormenores de su infancia, cómo escoge la arquitectura, sus primeras vivencias. Conocemos también ya de su gran habilidad como guitarrista, de sus presentaciones. Y entonces pues el mundo estaba a sus pies. Arquitecto. Sí, la verdad es que cuando... Le voy a platicar cómo fui maestro del Tecnológico de La Laguna. Por favor. Pero ya termina usted la carrera de arquitecto. Bueno, yo termino la carrera, y cuando me termino la carrera, yo traía un problema, dormía muy poco, pero yo decía, bueno, pues como dormíamos muy poco en la arquitectura por estar haciendo trabajo. ¿Tenían repentinas ya? Sí, eran las famosas repentinas. Y entonces, pues eran repentinas de un día para otro. Entonces eran las desveladas, fumaba y para aguantar la noche, y éramos otro compañero y yo, y 3, 4 de la mañana, y en la mañana a las 8 para presentar el trabajo. Sí, es muy pesado, muy pesado, ¿verdad? Pero la juventud se lo da, ¿verdad? Para hacer todo eso, ¿verdad? Y entonces cuando regreso aquí, voy a una bohemia, ¿verdad? De un primo que me invitó una vez, que me dijo, Miguel, te invito a ir a mi casa para una bohemia. Ay, ¿cómo no? Y llego a la bohemia y me impresionó, yo no conocía, llego y vi a 2 amigos, dos que tocaban la guitarra y cantaban muy bonito, ya murieron, por cierto, ¿verdad? Y estaba el licenciado Homero del Bosque, estaba don Emilio Herrera, estaba doña Concha Martínez, la esposa bueno, ella es esposa del que fue del Teatro Isauro Martínez, ella fue la nuera, algo así. Y luego estaban pues otros con unos doctores, entre ellos estaba el doctor Albino Guerrero. ¿Cómo no? ¿Verdad? Don Albino Guerrero, el doctor. Bueno, total, muy bien. Y yo ahí pues andaba yo en mi mero mole, ¿verdad? Tocando la guitarra. Y él me nota algo. Y me dice, Miguel, mañana te quiero ver en mi consultorio. ¿Por qué, doctor? No, mañana te veo. Total, el día siguiente voy con él al consultorio. Y me pone un aparatote grandote que tiene ahí, ¿verdad? Y me pone sóplale. Y ya me dice, ya listo. Dice que estás enfermo de la tiroides. ¿Cómo, doctor? Sí, yo temblaba mucho, ¿verdad? Y dormía poco. Y pues, no, tienes todos los síntomas. Necesitas operarte. Y ya traía yo un tumor aquí. Pues yo veía una bolita aquí, pero... ¿Cómo? Y entonces me dice... ¿Pero bien jovencito? Sí, muy joven, muy joven.
Y entonces, pues ahí me dice, ve con el doctor Antonio Urbina de la Rosa, que ya murió también. Entonces voy con el doctor Antonio Urbina de la Rosa y me dice, desde que me vio dice, usted viene de parte del doctor Guerrero, sí, a ver, ya, hay que operarlo. No, doctor, hay que operarlo. Total, bien que viene mi papá y como quiera le conseguimos algo en la clínica de los Leones y me opera. Pero ya no regresó a Monterrey. Entonces yo no supe de la entrega de graduación, ni fiesta, ni baile. Yo terminando la última clase me vine y ya no volví a regresar. Después regresé por mi mesa de dibujo. ¿Y por el título? Y por el título, sí. Sí, fue cuando ya regresé fue por el título. ¿Verdad? Que ya con ese. Entonces esa fue mi etapa donde yo conocí a Homero del Bosque. Me decía mi hijo, ¿verdad? Él me decía, y yo estaba muy... Pues yo tendría unos, ¿qué sería? Unos 22, 23 años, 20. Y ellos tendrían entre 35 y 40. Ya eran grandes, para mí eran grandes. Ya estaban muy bien instalados, ya haciendo sus quehaceres productivos. Sí, no, ellos ya estaban en lo suyo, ¿verdad? Y con el tiempo, pues fue con lo que después me llamó, ¿verdad? Claro. Con el licenciado Homero, ¿verdad? Homero. Y entonces cuando llego, después de esa etapa, que ya me quedo aquí en Torreón. Pero salió la operación muy bien. Sí, salí bien de la operación. Sí, claro. Para la tiroides necesita tratamientos y en aquel entonces no había la medicina, no había. Entonces yo tenía que ir a Estados Unidos y me daban allá y me pasaba del hipotiroidismo al hipertiroidismo. O sea, primero temblaba mucho, luego después me daba, y luego después al revés. O sea, sí, llegar a la dosis exacta. Para llegar a la dosis exacta. Total, me llegaron a la dosis exacta y ya desde entonces, y ya cuando llego, ahora aquí viene ya el problema, que entonces ya comienzo a ver la ciudad de Torreón, ya estando aquí, y era pasante, y comienzo a salir y había recesión, no había mucho trabajo, yo no conocía nada, todos mis amigos, ninguno estaba aquí, ¿verdad? Entonces comencé a buscarle, ¿verdad? Y uno es pasando por la Morelos, buscando yo trabajo, pues a ver con quién, ¿verdad? Vi de casas en abonos de don Salvador Jalife, ¿verdad? Y me metí y ya le expliqué que yo era así, y me dijo, bueno, hágame unos proyectos de las casitas de 8 metros, y me voy a mi casa muy entusiasmado, le hice 5 proyectitos así, se los llevé y me pagó 2, 3 no, ¿verdad? Pero yo iba contento porque ya había encontrado cuando menos algo, ¿verdad? Y luego, enseguida de eso veo que voy por la Morelos, que están están empezando una obra, y era la Benavides. Y entonces ahí voy a buscar a ver quién la estaba haciendo, un arquitecto Díaz Vélez, que ya murió también, Rodolfo Díaz Vélez. Y voy, me presento con él, dijo, pues bien, ayúdame a hacer los planos. Y total, pues porque se manejaba puro lápiz, ni siquiera la tinta la usamos todavía. Y entonces le ayudé a hacer los planos de la Benavides, algunos, no todos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vi cuando y comencé a ver que no había trabajo. Por más que le buscaba y di clases en una nocturna, por ahí de esas, creo que se llamaba Osuna o no sé. Sí, Andrés Osuna. Sí, era para adultos. Sí. Y me acuerdo que yo estaba muy jovencito para allá y era gente que era para trabajadores, que iban a tomar para la prepa. Y me acuerdo que llego, le dije, me dice, fíjese nomás cómo se manejaba desde entonces, llego, le digo, oiga, pues yo soy arquitecto, y si yo puedo dar clases de dibujo, y está bien, ya di mi clase, y antes de salir, me acuerdo, esa es una de las anécdotas, antes de salir, me dice, oiga, usted, no vino el maestro de geografía, no quiere dar la clase, le dije, pero, pues no. Y luego me dice, no, pues léale esta página de aquí se las lee, y usted también lo puede, junto con ellos. Pues me metí, ¿verdad? Y me dio 5 pesos más, creo que eso es lo que me daban, ¿verdad? No, bueno, y al ratito otra vez que el de matemáticas, como 2, 3 veces suplí, ¿verdad? Esa es una anécdota bueno, pobre, digo, yo después ahora me pongo a pensar qué fraude era, ¿verdad? Bueno, pues se hacía lo que se podía. Pero así era, y la verdad es que Torreón está en una situación crítica. Pero, ¿de qué época estamos hablando? Yo salí en el 63 de la escuela, entonces estamos hablando del 65.
65. Pues, ¿Se había sí. acabado ya como el auge del algodón o había una crisis No había crisis. a nivel nacional? A nivel, no, yo creo que era más ¿Era bien más de local. acá? Era más bien la crisis, sí, porque Ujú. no se veía movimiento. Y en una de estas que estuve, yo me iba a un café al centro, ¿verdad? Y ahí conocí a un arquitecto Santibáñez, Ernesto Santibáñez, que no era arquitecto, pero pues bien, y como yo siempre dije, hay arquitectos con título y títulos sin arquitectos. También. Y él era un arquitecto sin título, pero tenía mucha sensibilidad. Y yo le aprendí mucho a él, ¿verdad? Y él me dijo, ¿sabes qué? Se está haciendo ahí en el Casino de la Laguna se están juntando arquitectos, ingenieros, porque van a hacer una asociación. Vos soy. Y ahí me presenté, pues vengo aquí porque me invitó. No, sí. Y entonces ahí estaba Otto Chot, estaba Samuel Alatorre, estaba Carlos Burciaga, ahí los conocí, estaba Román Torres, y dos ingenieros que eran ingeniero Chepe Jiménez, hijo Claro. de los Jiménez, y Diego Firre, los dos hermanos, Diego y Rafael Ramírez, ¿verdad? Son los que ahí estaban. Y ahí están hablando sobre la asociación. Total, ahí se hizo una asociación que se llama la ALICA, Asociación Lagunar de Ingenieros Civiles y Arquitectos. Y yo fui como a 2, 3 sesiones de esas. Ahí porque pues ya me gustó y comencé a conocerlos y a los arquitectos. Sobre todo que yo no sabía que había más arquitectos hasta que los de allí. Ya Otto Chot, ya era Otto Chot aquí. Y Pues hasta ahí lo sí. conocí. Y Samuel Alatorre ya era Samuel, y había una constructora, ingenieros, arquitectos asociados, que también estaba Jaime de Lara, ¿Cómo no? era Jaime de Lara, y otros ingenieros que eran los socios. Y entonces ahí es donde ya comienzan a decir la separación del colegio. Y ahora se hizo colegio de ingenieros civiles y colegio de arquitectos, ¿verdad? De ahí sale. Y me tocó estar en la firma del acta constitutiva del Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Y eso estamos hablando hace 50 años. Pero ¿cómo le toca ser maestro fundador del Tecnológico de La Laguna? ¿Cómo llega el Tecnológico de La Laguna? Bueno, el TEC de La Laguna fuera porque llega un director que venía de México, ¿verdad? Y yo sé que está casado con una prima, Xochitl Ruiz, era mi prima, ¿verdad? Y pues no sé por qué, me invitó a cenar a su casa y fuimos ahí con mi prima, cenamos, y él se llama Jacobo Tagle, era el primer director. Y entonces, platicando con ellos en la cena, me dice, ¿qué haces, Miguel? No, pues ahí ando buscando trabajo. Y dijo, ¿y por qué quieres ser maestro del TEC? No, pues es tecnológico. Dijo, yo ahí no tengo nada que ver. No, pero dibujo. Pero es dibujo diferente al que yo sé. Dijo, no, hombre, si tú le vas a entender bien, mira, aquí está este libro, y me dio un libro técnico. Léelo y haz un dibujito y verás que lo vas a entender. No, sí, luego lo entendí el dibujo. Pues sí, me registré y lo me dijo, y aparte es federal, tiene sueldo federal, prestaciones y todo eso. Bueno, pues está bien. Y entonces agarró la clase. ¿Verdad? La clase. Y ahí entra otro arquitecto, Pedrosa, también el compañero que también ya murió. Muy buen arquitecto él, ¿verdad? Y ahí es donde yo entro como maestro fundador. Es más, la primera clase que fue enfrente de lo que es el Sanborns, en el edificio donde está el Hotel Ambassador, ¿cómo se llama? Sí, el Marriott. El Marriott. Sí. Ahí era un edificio que estaba sostenido sobre 4 columnas, y era un edificio que era creo que era Papadopoulos, algo así, ese edificio, don Miguel Papadopoulos. Y ahí estaba rentada, yo creo que para hacer las primeras oficinas del TEC. Y ahí fue donde me inscribí clases. Y ahí di la primera clase. 2 clases, y luego ya me dijeron, no, es que ya estamos haciendo el edificio. Yo no sabía. ¿En dónde? Pues ya, pues por la Cuauhtémoc. El primero, la primera parte de la construcción. Ahí en la primera parte, que es la construcción, ahí que ya comencé a dar mis clases. Y quiero decirles que ahí, conocí a la secretaria del director, que ya la había visto yo y me había gustado. ¿Y no le había llevado todavía gallo? Todavía ahí no, y de ahí empecé a salir y bueno, hasta la fecha estoy casado con ella. Qué bonito. Con mis 3 hijos. ¿Cuántos años tiene de casado? Pues 48 años. Ya va para las bodas de oro. Es la edad que tiene Miguel, mi hijo. Ya, claro. Sí.
Ahí tengo Que por cierto hay que decir que también Miguel su hijo es una persona muy destacada en el mundo de la construcción. Sí, y Miguel, bueno, me brinco tantito a eso. Entonces Miguel, ahí tengo 3 nietos con mi hijo Miguel, y luego sigue mi hija que está en el IPAD en México, Gabriela, y Humberto, que es arquitecto y está teniendo éxito ahorita como arquitecto. ¡Qué maravilla! Entonces, y ahí tengo 2 nietos. Bueno, esa es esa parte. Entonces, cuando salgo del tecnológico de La Laguna, entonces ya ahí termina mi etapa, y ya entonces comienzo a andar buscando otra vez trabajo. Y sucede que voy caminando por la Morelos de nuevo. Tan bonita la Morelos. La Morelos era una cosa hermosa. Y llego al González Cárdenas y vi allí Constructora Lagunera. El que está acá por la Cepeda, ¿verdad? Enfrente de la plaza. La esquina. Ahí, llego allí y voy al edificio, al 4º piso, a la constructora Lagunera, que esa constructora era el ingeniero José Bracho. Pero el hijo, el papá, el papá de el que fundó la constructora es un ingeniero José Bracho, que hizo el primer mercado Juárez. Ajá. Y luego se murió y le heredó a su hijo, y ahí entro yo. No tenían arquitecto. Y entonces llego y dijo, ándale arquitecto, pues mira, aquí hágame esta casa. Le hice un proyectito y pues cayó. Le hice otro proyectito y cayó. Y me agarró confianza. Y me dijo, oiga arquitecto, me dice, ¿por qué no pone usted una oficina? Le dije, no, pues no, yo le doy el aval. Y me dio el aval y puse mi oficina en el 5º piso de ahí mismo, del González Cárdenas. Y entonces dice, bien bonito. Lo quiero tener aquí pegadito, sí. Y entonces me manda a hablar un día. Me dice, oiga arquitecto, se avienta un proyecto importante. Pues depende de qué se trata. Dice, de la Escuela de Odontología. Y dije, y me quedé frío y dije, la Escuela de Odontología, ¿y eso qué? Dijo, no, es parte del gobierno del Estado. ¿Se avienta? Sí, le hago. Nomás se va a poner en contacto con el supervisor, que era otro arquitecto, que era amigo mío también, ¿verdad? Torres, Carlos Torres Ortega. Y entonces ya con él, y entre los dos, pues total, le hice los planos, hice el proyecto, y ese es tal cual, ese es. Igualito, es la fachada. Me acuerdo que iba a hacer la fachada, no allá como hacerle, y dijo, yo tengo que hacer algo monumental. Y entonces se me ocurrió hacer pues lo demás es un piso más otro piso, ¿verdad? Pero yo hice un vestíbulo grande. Un vestíbulo, ¿verdad? Muy grande. Y entonces le aventé las columnotas y luego lo envolví, era una U así la fachada, que así. Y arriba, en la parte de arriba, tenía como una parte como donde ensamblaba las columnas. Todas las columnas fueron de mármol, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese fue mi proyecto, ¿verdad? Pues yo pero de verdad contento. Monumental. Sí, monumental. Sí, es más hasta la fecha, digo, quedó se ve impresionante. Me están diciendo que tenemos que hacer pausa comercial y vamos a seguir con esta historia y nos quedamos con la imagen de la hoy Facultad de Odontología, antes Escuela de Odontología, que sigue conservando exactamente la misma fachada. Igualita está. De siempre, desde que yo la conozco. Que vamos, que ya son varios años. Además tiene el mismo mármol. Más que se le ha caído ya algunas piezas, pero sigue el mismo mármol. Bien, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos enseguida, ya en el último bloque de esta conversación. Y son de estas conversaciones que uno no quisiera que se acabaran. Pero bueno, ya vamos a tener esta última parte de esta conversación entrañable con el arquitecto Miguel Ruiz Castro. Y la verdad es que yo agradezco mucho que nos lleve de la mano por su historia. Así, gracias. Me encanta porque además buscamos esto, que la gente se dé cuenta que cuando uno sabe lo que quiere, lo consigue. Se consigue, así entonces, arquitecto, poco a poco se va abriendo camino en el mundo de la arquitectura. Este gran proyecto de lo que hoy es la Facultad de Odontología seguro le dio mucha visibilidad. Sí me dio una visión y una seguridad y una visión de que se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Y no tenerle miedo a nada, poder hacer. Todo se puede hacer cuando tiene uno voluntad. Exacto. De ahí brinco y conozco a Otto Schott, ya lo había conocido, y Otto Schott me invita, le dice, oye Miguel, viene un programa para la alianza, bueno, ese era la América Latina, estaba en malas condiciones, ¿verdad? Kennedy hace un programa para el progreso de la alianza, algo así se llamaba.
suelta muchos dólares, vía bancos para casas. Y entonces Otto comienza a meterse en hacer casas de interés social. Y pues yo ya estudiaba en la Venustiano, y en la parte de atrás de la Venustiano estaba todo ese terreno baldío. Y me dice, ándale, construyalas. Le dije, yo nunca he construido, siempre había sido puro proyecto. Dijo, no, tú entrale. Total, le dije que sí, y me metí de constructor ahí. Entonces me metía de lleno, me llevaba a las 7:30, 8, ya estaba yo en la obra y haciendo y con albañiles y quítale y ponle todo eso, ¿verdad? Y aprendí todo el manejo. Cuando la Venustiano todavía estaba... Sí, atrás, en el bosque. En el bosque, ¿verdad? Sí, sí. Y en la parte de atrás hay como una pequeña colonia con casas. Con casas, no había esas yo las hice, ¿verdad? Pero eran ya están todas modificadas, ¿verdad? Y entonces ahí aprendí todo el manejo de la construcción, gracias a Otocho, que aprendí cómo construir, calcular, hacer volumetrías, que eso lo traía de la escuela, pero aquí era la práctica. Aprendí bancos. Aprendí a ir a los bancos porque me mandaba la secretaria de Otocho a ir a los bancos a llevar papelerías para créditos que eran de interés social. Eran 64,000 pesos lo que daban, o sea, se hacían casas con 80,000 pesos. Wow. Eso es lo que costaban las casas. 80, 90,000 pesos ya era casa. Estaba hablando de interés social. Sí. O sea, y casas mucho mejor que las de Infonavit. Por eso, pero sí. Un interés social muy distinto al concepto de hoy. Así se llamaba interés social, pero no, eran recámaras de 350 por 380 libres y todo eso. Entonces, eso era el concepto, ¿verdad? Aprendo. Y termino con otro show de trabajar, ¿verdad? Y entonces, pues voy a buscar trabajo. Y ahí voy al ISSSTE, no sé por qué llegué en el ISSSTE, me encuentro un amigo, ¿verdad? Y que era un ingeniero químico, que era del tecnológico, maestro también, pues maestro del tecnológico de La Laguna. Miguel, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues estoy buscando trabajo. ¿Y qué sabes? Pues eso, ¿sabe? Pues ya, mira, sé hacer las casas de interés social. Dijo, oye, pues hazme una. Bueno. Y entonces frente al dice que hazme una, pero quiero hacerla laboratorio. Y además me dijo es más, no vayas a conseguir trabajo. Estás en el mero momento de que te independices. Tú solo. Y empiezas con mi casa. Y ahí empecé. Entonces esa casita la hice, ahí está todavía existe esa casita. Y entonces yo saqué el crédito. Ya conocí a los gerentes de los bancos, ¿verdad? Y entonces pues hice todas las papelerías y le hice su casita. Y me gané esa casita, yo creo que más que lo que tenía de sueldo con Otocho. Y de aquí soy, ¿verdad? Y ya puse este es el camino. Ya me puse mi oficina y no quiero decir que en el transcurso de todos esos años, al fin de cuentas, en todo ese tiempo, pues hice como unas 300 casas, ¿verdad? Construí en Torreón, Gómez, Lerdo, en Matamoros, en Mazatlán hice una casa, ¿verdad? Pero todo eso lo hice en base, y no había computadoras. Era todo a mano. Y empezó a generar necesidades del mismo despacho para... Sí, comenzó a crecer, entonces ya tenía yo más personal, y tenía arquitectos que me ayudaran, pues yo no podía, claro. Todo, ¿verdad? Y bueno, pues crecí bastante. Y ya ahí entra ya la etapa en donde ya en una ocasión, sale de candidato de presidente municipal el licenciado Homero del Bosque. Cuando voy, él tenía, pues en campaña, no sé a dónde fue. ¿Y habían coincidido, durante todo este tiempo, habían coincidido en alguna bohemia? En bohemias, pero antes, o sea, sí. ya me había retirado un poquito de la bohemia, porque ya andaba, pero entonces voy y me ve, y me dice, mijo, oye, mijo, no te me despegues, búscame. Así quedó. Sí, está bien, licenciado. Sale presidente municipal. Y no sé en cuánto tiempo, ¿verdad? Me habla Armando Martínez, que es ahorita notario, era el secretario. Y dice, oye, Miguel, ¿quiere el licenciado que vengas? Y voy a la presidencia. Todavía no estaban construyendo la otra presidencia. Y o sea, la que tiraron. La que tiraron, sí. Sí, entonces, pero estaba en una casa vieja que está aquí por la Juárez, ahí estaba provisional la presidencia. Y entonces llegando con él dijo, oye, quiero que me remodeles la biblioteca municipal. Primero me dijo, quiero que seas presidente del patronato de la biblioteca municipal. Le dije, oye, yo no conozco tanta gente para un patronato, ahí sí no le entro. Bueno, pues entonces él consiguió su gente para el patronato. Y me dijo, pero tú vas a hacer la remodelación de la biblioteca municipal. Sí, licenciado, hazme presupuesto y preséntate con el patronato. Y ahí está la biblioteca.
Entonces esa fue ¿Qué es la de la Alameda? La de la Alameda, sí. Y esa sigue estando como igualita. No le han hecho Le hicieron un anexo a otro arquitecto, ¿verdad? Ajá. Que le hizo otro anexo más, pero la misma arquitectura la hizo todo, o sea, está bien integrada. Ajá. ¿Verdad? Pero yo ideé la doble altura, volvemos a lo ¿También? mismo. El pórtico ese fue de doble altura. Y la fachada es de ladrillo rojo. Es de ladrillo rojo de aquí de Matamoros, Sí, era una fábrica que había aquí en Matamoros, ladrillo rojo. Claro. Vinza, sí. ¿Verdad? Sí, cómo no. Sí, y de ahí... Que tenía las oficinas ahí en la ampliación Los Ángeles. En la ampliación Los Ángeles. Y de ahí, después me sigue, de eso, deja de acordarme, termina el licenciado Homero del Bosque con él, y luego sigue Braulio Fernández Aguirre, de presidente municipal. Uh-huh. ¿Verdad? Yo lo conocía a Braulio y con Luis de la Rosa, íbamos al campestre y ahí comían ellos todos los sábados. Y yo me contaba con ellos de vez en cuando, y muy bien, ¿verdad? Y un día recibo la llamada de Arturo Vázquez, que era el de egresos del municipio, amigo también. Me dice, oye, Miguel, ¿quiere el licenciado platicar contigo? Ahí voy. Y ya me vio Braulio, ya tenía un ángel, Braulio era una chulada, ¿verdad? Y me dice Braulio... Y hay muchas anécdotas, lástima. Sí, hay muchas. Me dice Braulio, oye Miguel, nosotros como presidente tenemos que dejar una huella, porque todo está enterrado, que drenaje, agua y todo eso, pero una obra hay que hacerla. Uh-huh. Dice, entonces quiero remodelar el Mercado Juárez. ¿Cómo ves? Ay, carajo, le dije, déjame verlo. Yo ya tenía experiencia, Le dije, fui a verlo, no, estaba el Mercado Juárez, una situación terrible, casi a punto de colapsarse. Sí, todo el centro estaba lleno de todo el mundo colgados, agua tirada. Y lo pensé, fui a hablar con mi señora, luego así, dije, pues voy a tener que dejar la oficina un ratito para meterme más en esto. Y ya, pues, fui y le dije que sí. El tesorero era Luis de la Rosa, amigo, compañero de la escuela, ¿verdad? Y entonces, pues ya hablé con los dos, le dije, ok, pues yo lo hago, pero nomás que necesito un jefe, porque si me van a mandar varios jefes, pues no lo voy a poder hacer. Dice, bueno, haz un estimado. Creo que estimé, no me acuerdo mucho, pero como 800,000 pesos, así costó la obra, supuestamente, así costaba. Y yo le dije, yo así que aquí nomás que yo voy a trabajar sobre honorarios. No voy a agarrar ni un 5, todo aquí fue no, eso es lo que queremos, que todo sea por el habla. No, mucho mejor. Y entonces yo me dediqué a construir, a dirigir y todo eso, yo nomás mandaba estimaciones y ya les pagaba, yo no me metía para nada con dinero. Perfecto, así debería de ser la obra pública. Entonces fue libre yo lo que hice ahí, ¿verdad? Pero sí tuve muchos problemas. Salí al último enfermo de estrés y todo eso, porque no fue fácil lidiar con el sindicato, claro, sacarlo. Y yo tenía pues mi carácter me facilitaba las cosas. Entonces cuando me decían, oye, va el licenciado Braulio al mercado, me arrancaba rápido, ¿verdad? Y yo lo atendía, pero antes de cualquier cosa que llegaba cuando alguien le llegaba a pedirle, véngase conmigo, y yo le resolvía las cosas. Entonces Braulio entraba como en su casa, no le hacía ni presiones, nadie, lo más viendo y bonito, que quítale y pone. Las presiones se las yo traía los problemas, sí, pues era mi papel, claro, ¿verdad? Y al fin de cuentas, pues ahí se hizo el Mercado Juárez. Quiero comentarle que el Mercado Juárez, un poquito de arquitectura. Yo creo que Torreón es joven. Uh-huh. Apenas 110 años. 104 años, ¿verdad? Sí, para 104 años. Sí. Entonces es muy joven. Y entonces todo nace, ¿verdad? Y la arquitectura como que la vuelven se vuelven a hacer, no se deja. Por ejemplo, yo la dejé de nada a lo como estaba, y luego ahora ya la remodelaron y se pierde la arquitectura una etapa, se volvió a perder. Entonces vuelve a empezar a partir de ahorita. Sí, el estilo no lo respeta, ¿no? No se respeta. Porque realmente el estilo del Mercado Juárez es de las pocas valores arquitectónicos que nosotros tenemos. Yo le hice el ¿no? volado ese, hice el proyecto. Sí, está muy lindo. Si nos quedan 4 minutos, así que vamos a ir adelantando. Usted se convierte también en presidente del patronato de la Casa del Cerro. Bueno, antes de presidente del patronato de la Casa del Cerro, también me invitan para restaurar la Casa del Cerro. O sea, es una casa prodigiosa, yo la restauré, ¿no? La Casa del Cerro. Yo cuando vi la Casa del Cerro estaba en una situación
Terrible. Terrible, estaba abandonada completamente. Y vandalizada. Vandalizada, y yo saqué fotografías y todo eso, Sí. ¿verdad? Y me dediqué a restaurar esa casa, ¿verdad? Me tardé como casi un año, ¿verdad? En restaurar, en limpiar y todo eso. Fue una experiencia bonita, ¿verdad? Que tuvo sus altas y bajas en cuanto a la experiencia, ¿verdad? De las decisiones que se tomaron, pero la otra es di una plática y llegué a una plática, la gente va y me pregunta cómo era. Claro. ¿Es cierto que estaba hecha para que las corrientes de aire Sí. refrescaran la casa? Sí, lo que pasa es que el proyecto que hizo el ingeniero Wolf fue una arquitectura alemana en donde él la proyectó, y todo era diseñado, la diseñó para que funcionara la casa como el efecto chimenea. Entonces usted abría una ventana y en el centro, el vestíbulo, lo que es en el centro, Sí. arriba unas ventanitas, las abría él con con la estructura metálica, las abría y las cerraba, que se hacían así, Ujú. ¿verdad? Y entonces y hacía el efecto, usted se paraba y sentía El aire correr. chiflón. Y por eso es que no está orientada ni al poniente No, ni al no, oriente. el ingeniero la proyectó muy bien porque el poniente está cerrado. Mm, Y todo lo tiene proyectado para norte, Exacto. norte-oriente, exacto. ¿verdad? Y ahí es para una plática especial. Sí, Esa. tenemos que platicar de eso, Sí, pero en esa. otro espacio. Sí, cuando guste, ¿verdad? de Yo le verdad, puedo platicar sí. porque vale la pena eso. Así es. Y bueno, la casa Mudéjar, que hoy ha estado así como Sí, anda, en la controversia. hay polémica por ahí. Sí, en la controversia, pero Sí. finalmente se tiene que rescatar esa casa, ¿no? Así rápido, yo la rescaté con el licenciado Salvador Jalife, me mandó a hablar, pero porque se estaba cayendo. Se estaba cayendo. Lo que era lo que es la entrada, ya estaba, además tuve que llegar a apuntalar y hacerla. No fue una restauración así como está ahorita, para nada, fue recuperar un poquito el edificio de la fachada. Y así duró muchos años. ¿Y qué le falta por hacer, arquitecto? Nada, ¿Qué yo- quisiera hacer? Vivir y disfrutar la vida, mis hijos, disfrutar esto, disfrutar cuando me piden que platique algo, me gusta hacerlo. Tengo una granja en Villa Juárez, me voy allá 3 veces a la semana, mi granjita que tengo, de hobby. ¿La guitarra? No, la sigo tocando la guitarra, ya no como antes, pero la sigo tocando. Sí, y toco, pues de todo, ¿verdad? De todo toco. Pues Sí. tendremos que invitarlo para platicar Cuando de la guste. Casa del Cerro y para escucharlo tocar guitarra. Sí, cómo no, cuando guste Sí. me dice, estamos en esa etapa porque quedó pendiente esa de la Casa del Cerro y esa sí, Tiene una historia. Tiene, esa sola, Exacto. Y nos vamos a dedicar a contarla en otro espacio. en otro espacio. Arquitecto, ¿cómo darle las gracias? Pues nada más diciéndole gracias. No, pues no, y gracias a ustedes, ¿verdad? Porque pues me da esta oportunidad y la verdad es que siempre alguien me había dicho, pues, hoy Miguel, te deberías de hacer un libro de todo lo que haces, de todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Pero pues así se queda, ¿verdad? Pero esto queda, me da mucho gusto. Ya que lo quede. contamos. Ya lo quedó contamos. contado, que quede, Así es. ¿verdad? Sobre todo ahí queda su espíritu y toda la innovación y todo el esfuerzo que ha venido haciendo como profesionista, como padre de familia, como esposo, como ciudadano, como profesional. Muchísimas Sí, muy gracias. amable, gracias, por sí. estar con nosotros. Lo Muy disfruté amable, mucho. gracias. Sí. Gracias a ustedes por habernos atendido. El propósito es que el próximo lunes nos volvamos a encontrar. Ojalá y que así sea. De aquí entonces, que estén bien.